compartir algo, me gustaría que pudiéramos orar y pedir a Dios, cada uno en nuestra particularidad personal, pedirle a Dios que nos dé un llamado personal para trabajar ilusionados, alegres, contentos de poder tener algo en nuestras manos que a mucha gente le hace falta oír y que por H o por B, pues Dios nos ha permitido que seamos tú y yo. Tenemos una congregación preciosa, tenemos una composición de la congregación increíble. Podemos estar contentos unos con otros y decirnos unos a otros gracias por compartir esta comunidad y la fe contigo. Es algo que nos tiene que hacernos sentir cercanos los unos a los otros, de poder compartir la fe de Jesús entre nosotros y siendo de manera y de lugares diferentes. Porque lo que nos une es llevar a cabo el sueño de Dios. Y eso nos tiene que ilusionar y permitir en nuestros corazones buscar un sentimiento de consagrarnos a Dios para hacer la obra de Dios. Sin ese sentimiento muchas veces se hace complicado porque nos vamos a encontrar muchas dificultades en el camino y necesitamos que nuestro llamado hacia servir a Dios supere con creces todas las dificultades y todas las controversias que nos podamos encontrar en el camino. Deciros lo contento que yo estoy de ser parte vuestra y espero que yo también sea parte vuestra. Entonces es importante que esa comunión entre nosotros nos alegre y nos ponga contentos de poder compartir esta comunidad tan diferente, tan diversa. Pero sabéis que esto está dentro del corazón de Dios. Compartíamos el viernes en la casa de los hermanos que para tener credibilidad y seguridad de aquello que queremos compartir, tenemos que tener una buena base de dónde partir. Es decir, no porque nosotros queramos ser buenas personas educadas y queramos tener un buen comportamiento ético y moral, eso es la garantía. Es decir, puede ser que coincida, pero lo más importante es que partimos de algo dicho por Dios, de algo que nace del corazón de Dios y que Dios traslada a nosotros si queremos exportarlo a otra gente. Dice el libro de Génesis, ya lo conocemos todos, lo hemos mencionado muchas veces, que Dios le da una promesa a Abraham y dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las etnias de la tierra. Mucho antes que todo pudiera establecerse a través de leyes y mandamientos y normas, ya en el corazón de Dios estaban todas las etnias de la tierra. Todas las culturas de la tierra nacían del corazón de Dios. Nada organizado por mandamientos y normas y leyes religiosas. Antes que eso fuera, ya en el corazón de Dios estaban toda la gente, entre las cuales estás tú y estoy yo. Por eso, entre nosotros no tiene que haber distinción ni niveles, sino que nos tenemos que sentir parte los unos de los otros, porque es como siente Dios. Estando en Italia, viendo un poco todo lo que allí se estaba cociendo, ver cómo la gente no tiene problemas de relación, problemas de comunicación, de fraternidad. Ves cómo en el corazón de esta gente hervía lo que es la misión. A nosotros nos toca hablar de Jesús en una sociedad también muy diferente y muy diversa. Y me hacía ciertas preguntas, es decir, ¿por qué realmente el mundo me tiene que hacer sentir a mí deudor de llevarle algo interesante? Porque en cierta ocasión Jesús vio a la multitud y del corazón de Jesús dice que él sintió compasión por las multitudes, porque los veía como ovejas que no tienen pastor.
Y eso significa que estaban desorientadas, que no tenían una manera muy clara de cómo vivir. Y Jesús en su corazón sentía compasión por la gente. Creo que es la clave para llevar a cabo esa misión. La clave para llevar a cabo esa misión es sentir compasión por la gente. Y verlas cómo el Evangelio puede ser parte de ese orden que necesitan y de esa orientación que necesitan. Nosotros tenemos que sentir en nuestro interior ese sentimiento que nos impulse a llevar el Evangelio a aquella gente que está en necesidad. Y verlas cómo Dios, por medio de Cristo y la nueva noticia, pueden ser parte de lo que ellos necesitan. Esto que ya lo tenemos escuchado y leído por muchas veces, nosotros muchas veces nos tenemos que hacer una reflexión de cómo vemos la sociedad nuestra de hoy. Sí, depende cómo yo lo vea, depende cómo yo sienta, depende cómo yo vea a la gente en la calle, me voy a implicar más o menos. Si la veo sin problemas, pues le voy a dar larga. Si la veo que no tiene necesidad, pues le voy a dar larga. Pero ¿cómo veo yo la sociedad hoy? Y es muy importante que nosotros a través de estas reflexiones podamos sacar ciertos criterios para que yo en alguna forma pueda impulsarla a hacer ese trabajo. ¿Cómo vemos la sociedad de nuestro tiempo hoy? También otra pregunta, ¿cómo es nuestra sociedad hoy? ¿Sabéis quién fueron los ponentes de esa cumbre de refugiados en Italia? Fueron todos africanos. Todos los que participaron en predicar la palabra eran africanos. Gente que habían salido del mundo del Islam, convertidos a Cristo, hablando y compartiendo a Jesús a un montón de gente diferente. Y eso es bueno. Entonces, ¿cómo yo veo a la sociedad de hoy? ¿La veo mal? ¿La veo bien? ¿La veo necesitada? ¿La veo elitista? ¿La veo que se divide en grupos? Hay grupos mejores, hay grupos peores. Yo tengo que sacar un análisis claro de cómo yo veo la sociedad de hoy. La sociedad de hoy, desde el punto de vista en que vemos continuamente lo que está sucediendo, es que hemos entrado en una realidad nueva, donde la sociedad es muy diversa, es muy distinta y muy compleja. Para ejemplo, los nuestros. Vamos a ver cómo están divididos los colegios hoy en día y veremos un reflejo de que la sociedad está diversificándose y está multiculturalizándose y está complicándose en muchos aspectos. Hoy en día lo que nosotros tenemos en la iglesia está sucediendo en los colegios, en los trabajos, en los ayuntamientos y en todos los sitios de nuestra sociedad. Nos estamos diversificando. Entonces, la realidad es que tenemos que entender que el mundo es diverso, por distintos motivos la gente se ha movido y por distintos motivos tú estás aquí juntamente conmigo, de los cuales nos tenemos que alegrar, compartir una comunidad con tanta diversidad de identidades. Y en lugar de rivalizar, de competir unos con otros, alegrarnos de cómo Dios hace mucho tiempo estaba esto que nosotros estamos viendo ahora en su corazón, que en Cristo iba a ser la bendición de multitudes de gente. Y nosotros nos tenemos que alegrar. Podemos decirnos unos a otros, me alegra compartir la fe contigo. Me alegra tener un sentimiento común de hablar de Jesús y de lo que esto puede producir en el corazón de la gente. No somos competencias ni rivales, ni somos diferentes unos de otros, sino uno en Cristo con una misión
con un punto en común que es llevar el Evangelio a aquella gente que está en necesidad. Para eso tenemos que intentar por todos los medios que nuestro corazón tenga un sentimiento de consagración a Dios. Si no los consagramos a Dios para llevar a cabo ese trabajo, pronto saltarán chispas, saltarán competencias, rivalidades y saltarán enfrentamientos. Y precisamente Jesús vino a una sociedad donde por medio de él, dice el libro de Efesios, que él quitó la pared intermedia que había entre dos posturas, anuló todo para que en él no hubiera ni judío, ni gentil, ni bárbaro, ni escita, ni hombre, ni mujer, sino que fuéramos todos uno en él. Por eso es importante partir de esa promesa de Abraham y decir, ¿qué propósito tiene Dios con que esa promesa apareciera en la persona de Cristo y que todo el mundo se identificara a través de él? Porque por medio de él y del cumplimiento de esa promesa, la humanidad iba a tener salvación, perdón de pecado y reconciliación con Dios. Y nosotros, eso es lo que nos tiene que unificar para trabajar de manera conjunta y ver que el mundo está en una necesidad grande y nosotros tenemos que percibirla, tenemos que sentirla y ver cómo nosotros podemos ser partícipes en lo que el mundo necesita. Ahora, cuando se abra el debate, podéis preguntar de todo lo que tengáis por ahí. ¿Cómo podemos nosotros ofrecerle al mundo parte de lo que necesita? Cuando hablamos de un trabajo integral, no estamos hablando de solucionarle todos los problemas a toda la gente en todo lo que necesita, sino en que podamos poner de nuestra parte todas aquellas oportunidades y puertas abiertas para que las personas tengan las mismas posibilidades en todos los sentidos de desarrollar su vida, de prestarle oportunidades, abrirle puertas, ser gente cercana a ellos para que ellos puedan tener la oportunidad de recibir lo que ellos necesitan para llevar una vida en adelante. El mundo social es muy amplio y no con cubrirle ciertas necesidades nosotros hacemos un trabajo integral, sino que a veces la gente necesita que la escuchemos, que la comprendamos, que estemos cercanos a ellos, que seamos gente que la podamos orientar, la podamos aconsejar, la podamos derivar. La iglesia no tiene la solución de cómo ayudar a la gente en todos sus campos, pero sí tenemos una facilidad de orientar, aconsejar, dirigir, derivarlos para que las personas puedan tener las oportunidades de desarrollar una vida íntegra en todo aquello que necesitan, como por ejemplo puede ser un trabajo, una vivienda, ropa, alimento, atención oficial de las administraciones. Es decir, todo no está en nuestra mano, pero nosotros podemos derivar, ayudar y poder redirigir a un montón de personas que puedan buscar el bienestar de sus vidas. Y eso, junto con lo que nosotros tenemos, puede hacer que la persona pueda recuperar su integridad, pueda recuperar su dignidad, pueda recuperar su honor, pueda recuperar su estabilidad emocional, pueda recibir esa seguridad que necesita en la vida. Cuando una persona no tiene trabajo, cuando una persona no tiene documentos, cuando una persona no tiene posibilidad de trabajo, cuando una persona tiene que esperar 3 años para que le den una residencia con la posibilidad de trabajar, que le haga un contrato de 1 año, es complicado meterse en su mundo, es complicado entender sus idas y venidas, es complicado sentirse que no son de ningún sitio, que necesitan arrancar, eso es complicadísimo. Entonces, ¿cómo los que vienen y los que estamos somos una piña frente a orientar esas vidas para que puedan recibir la consejería, la orientación necesaria y puedan recuperar su estabilidad emocional, su estabilidad espiritual y puedan encontrar un lugar donde poder proyectar sus vidas? Entonces, todo eso no es fácil. Entonces, ¿cómo la iglesia puede tener ciertas ayudas o ciertas ¿cómo te diría yo? Ciertas maneras de ayudar, pero no tenemos todo lo que una persona necesita?
Por eso tenemos que ser, en alguna manera, buenos consejeros, buenos orientadores, para que lo que tú tengas pueda servirle y lo que no tengas pueda orientarlos a aquellos organismos o administraciones donde la persona pueda recibir lo que necesita. Todo esto es muy político, pero es lo que nos ha tocado vivir, porque fíjate lo que tenemos aquí. Porque si preguntáramos cómo fueron tus inicios en España, si preguntáramos a gente que viajó a Alemania, que viajó a países del centro de Europa después de la guerra en España en el año 40, en el año 50, en el año 60, o por ejemplo Paco que tuvo a su papá allí en Alemania, ¿cómo fueron sus inicios en Alemania? Pues no fueron fáciles. Por eso, en alguna manera, ninguno de nosotros nos tenemos que sentir ni extranjeros, ni raros, ni diferentes, sino que tenemos que sentirnos parte integral de lo que Dios quiere formar entre nosotros y de manera común ayudarnos, orientarnos para conseguir todo lo que la gente que viene y que va a venir y que vendrán, podamos darle las herramientas para que puedan tirar hacia adelante. En meternos en el mundo del que sufre, en el mundo del que pues tiene todas las puertas cerradas para arrancar, y cómo en alguna forma podemos ser parte de ese bienestar que esta gente necesita. En fin, yo tampoco me quiero alargar antes que podamos hacer el debate, pero me gustaría deciros que nosotros tenemos una oportunidad tan grande de alegrarnos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios ha puesto en nuestras manos algo que nos tiene que hacer sentir felices y contentos. De tener algo increíble que ofrecerle al mundo. Lo más importante, que es esa buena noticia que reconcilia al hombre y a la mujer con Dios. Eso lo tenemos. Pero ¿cómo llegar a esas personas que ni siquiera piensan en Dios? Por eso es importante consagrarse a Dios. Muy importante que nosotros sintamos un llamado de cómo llevar esto adelante. Cómo vemos una sociedad de hoy, muy importante que tú tengas una buena claridad en tu mente. ¿Cómo ves la sociedad de hoy? Los españoles la vemos como una rivalidad, como una competencia, como un problema, como una molestia. ¿Cómo vemos los españoles la cantidad de hermanos y de gente que viene de fuera? Lo vemos como algo que nos están robando la identidad, nos están quitando nuestro sitio. Sí, a veces hay que ponerse en las dos partes, aquí y allí. Desde el punto de vista nuestro, yo veo que es una riqueza lo que yo estoy disfrutando. Yo estoy súper contento. Yo no sé tú, pero yo sí. Claro que tenemos que tener más españoles que nos ayuden a disfrutar y llevar el trabajo que necesitamos. Claro que sí, ¿vale? Pero sois lo mejor que me pasó a mí, para que os sintáis bien, ¿vale? Y vosotros, pues yo no sé lo que pensáis, pero os dejo vuestro criterio. Para mí, yo me siento súper feliz, súper, de ahí para arriba. ¿Cómo es nuestra sociedad hoy? Pues diversa, es diferente, tiene muchas connotaciones y nosotros, ¿cómo puedo yo ayudar a una sociedad como la de hoy? Piénsatelo. ¿Qué le podemos ofrecer? De parte de la Iglesia, inclusividad, integración, un espacio para que se puedan mover con confianza, con seguridad, que puedan confiar que han caído en un sitio donde son bienvenidos, donde son gente amada, querida, no son gente que viene a quitarnos nuestro lugar, sino que son gente que Dios en su promesa, acordaros, si partimos de ahí todo va a encajar. Que Dios en su propósito ya este tiempo lo estaba viendo. Ya este tiempo lo estaba viendo hace mucho tiempo antes que tú y yo podíamos estar ahí.
un espacio, un sentimiento de afecto, de comprensión, de acompañamiento. Todo eso lo puede ofrecer la iglesia. Y a partir de ahí, ver en alguna manera cómo la iglesia juega un papel de influenciar, de poder llevar hábitos que se han perdido en la sociedad, de poder llevar criterios que se han perdido en la sociedad. Nosotros recordar que somos lo que Dios quiere que somos. Vosotros sois sal de la tierra. Vosotros sois sal de la tierra. Vosotros sois luz del mundo. Porque Cristo está en nosotros. No porque tengamos esas propiedades personales, sino porque hemos aceptado a Cristo en nuestra vida y Él es sal para el mundo y Él es luz para el mundo. Y por eso nosotros tenemos una capacidad de influenciar y de ayudar al mundo, porque todo lo que podemos ofrecer proviene de Dios. Y lo que Dios nos da es lo que damos. Por eso yo creo que nos tenemos que sentir contentos de tener esas propiedades que provienen de Dios para dárselas a aquellas que están en necesidad. Así, ¿vale? Pues quiero dejarlo aquí y ahora me gustaría que un micro inalámbrico y un voluntario estuviera yendo y llevando el micro para atender las preguntas que hagáis. Quiero que os sintáis con plena libertad de preguntar todo lo que queráis. Todo lo que queráis, aunque no os incomode. Vamos a intentar de responder a todas, ¿vale? Necesito unos voluntarios que tengan aquí una mesa con 4 sillas, ¿vale? No sé si queremos retransmitirlo, yo creo que podemos hacerlo, ¿no? No. ¿Vale? Entonces, unos voluntarios que tengan aquí una mesa con 4 sillas, ¿vale? Y un voluntario con un micro inalámbrico que pueda llevar las preguntas a los distintos sitios. Preguntar todo lo que queráis, ¿vale? Que vamos a intentar responder lo mejor posible. John. Sí. Entonces las preguntas van a ir dirigidas a esos 5 o 6 temas que hay ahí. ¿Qué es una comunidad? Dado que venimos de distintos lugares, con costumbres diferentes y con ideas diferentes de lo que puede ser la iglesia en el lugar de donde viene, o nosotros que partimos de aquí podemos tener conceptos de iglesia diferentes, ¿no? Entonces, pero lo importante es que llegamos a algo común de tener una idea común de lo que es la comunidad de Cristo con una misión que llevar a la calle. Y aquellas cosas que nos diferencian, pues poder aparcarlas, no prestarle tanta atención para que juntos podamos hacer ese trabajo, ¿vale? Bernardo, me puedes sentar ahí, John, Manolo Rivera, ¿está por ahí? Y sí, preguntarle con toda libertad aquellas preguntas que tengáis. Es la primera vez que hacemos esto, así que nos tenemos que perdonar si nos sale bien o si nos sale mal, ¿vale? O si os encontráis incómodos, os encontráis raros, o si echáis de menos la perolata del pastor del sermón, es decir, me gustaría que esto no lo hiciéramos más porque no me encuentro cómodo. Pero ¿sabéis qué? Lo bueno que esto tiene es que queremos que os sintáis partícipes de esa misión donde tú te veas incluido y te veas parte de ese trabajo. Este trabajo no es para que lo hagan unos pocos, sino para que tú te sientes partícipe con todos. ¿Qué piensas tú de todo eso? ¿Cómo me puedo yo involucrar? ¿Cómo puedo yo ayudar? Pues tú eres importante, porque sin ti eso no lo podemos hacer. ¿Vale? Los que estáis por allí al fondo, hoy no hay calefacción, podéis estar más cerca si queréis, ¿eh? Hoy no está la calefacción encendida, ¿eh? Os podéis venir aquí más cerca. ¿Vale? Eso. Que si no preguntan, preguntamos nosotros. Eso. No, que pregunten ellos. El primer tema que vamos a tratar ampliamente es
somos una comunidad. ¿Qué quieres preguntar tú acerca de ese tema? A ver, ¿quién quiere preguntar? O decir algo en relación con el tema. Sí. Comentar. Puedes decir lo que quieras en relación con el tema, no tiene que ser una pregunta. Pues. Estoy a gusto en la iglesia, no me gusta cómo predica el pastor, porque me gustaría que fuera de otra forma. Es muy suave cuando predica, no pega voces, no, o sea... ¿Sí? ¿Vale? Todo es ambición. A ver, venga, atreverse. Vale, pásale el micro a ella. Hola, Dios les bendiga a todos. Pues sí me gustaría relacionar algo que tiene que ver con lo que es la comunidad y me gustaría más que todo hacer una pregunta de una inquietud que me surge. Espero no molestar con mi pregunta, pero es una inquietud. Dentro de lo que somos una comunidad, abarca muchos aspectos. A mí me gustaría saber, voy a decir por qué, es muy amplia el por qué, la cuestión de por qué, pero a mí me gustaría saber por qué, siendo una comunidad, hay poca participación de las mujeres. Vale, muy bien. A ver, Manolo, ese es tu tema. Bueno, pues, a ver, realmente somos una comunidad, ¿no? Y lógicamente en la comunidad tiene que haber sitio para todos, ¿no? Y para todas, ahora que es tan moderno el todos y el todas y tal, ¿no? Y a mí me gusta más decir todos porque, es más, creo que es incluso más inclusivo, ¿eh? que el distinguir los sexos, ¿no? Para Dios, lógicamente, no hay sexo en el sentido de la obra de Dios, ¿eh? Y varias veces hemos escuchado hablar, a Bernardo, por ejemplo, en una ocasión decía que qué ejército era aquel que dejaba atrás a la mitad de sus componentes. No es sabio, ¿eh? No es sabio, ¿eh? A mí también me consta y sé que Miguel en varias ocasiones ha intentado decirle a mujeres que participen, que hablen, que prediquen, que presenten, y no lo hacen. También es cierto que necesitamos mucho más de esas mujeres, por supuesto, porque esas mujeres van a llegar a otras mujeres. Pero, perdón, yo conozco otras iglesias, porque me he movido por muchas iglesias, y también os puedo decir que precisamente esta es de las iglesias donde más se abre la participación de mujeres. Yo os puedo decir que hace 40 años yo he visto predicar a mujeres en la iglesia, en nuestra iglesia, y presentar el culto y hacer una predicación y hacer todo lo que quiere decir. Yo creo que en cierta ocasión la mujer necesita desarrollarse más, pero no porque se le limite, sino porque parte de ti mismo. Es decir, es quizá la mujer la que debe de esforzarse más en participar, ¿eh? No en que se la limite, porque yo creo que no se la limita para nada, por lo menos esa es mi opinión. No sé si hay mujeres que participan en otras cosas. Antes, por ejemplo, participaba mucho Magdalena, Liliana, Mari Carmen. Ellas lo pueden decir, creo, que nunca se ha limitado ni nunca se ha coartado eso. Al contrario, lo que se ha intentado es que cada vez se hagan más. No sé si estoy en lo cierto, Miguel. Sí, yo con respecto a esto, es decir, fíjate que el texto que hemos leído de Efesios dice para que en Cristo ni haya hombre ni mujer, sino que en Cristo seamos uno. Es decir, fíjate qué interesante es que también decir por cultura y por forma de cómo se han llevado las iglesias y de dónde procedemos, porque todo el mundo procedemos del mundo católico. No sé si aquí alguien tenga otra identidad, pero en el mundo católico la mujer es, en cuanto a participación, es nula. Dentro de la iglesia, fuera, pueden tener actividades. Muchas veces esa herencia nosotros la hemos escogido, pero en este caso hay que reconocer que en Antequera fuimos bien enseñados en cuanto al valor de la mujer desde principio y nunca hemos tenido perjuicio en que la mujer pueda ocupar el púlpito, participar y ayudar. Nunca. Si no ha sido así, porque a lo mejor
la mujer también tiene sus propios perjuicios, sus propios frenos de poder tomar esa valentía. Pero en la Iglesia tenemos perjuicios de dónde venimos, pero nosotros hemos intentado de que ir progresando, ir avanzando en que cada vez las hermanas pues tengan su mayor participación en la Iglesia, siempre y cuando no por ser mujer ni por ser hombre. Es decir, primero está el llamado, su consagración a Dios, su responsabilidad de servir a Dios y después el servicio. Es decir, no por ser mujer hay que darle lugar a todo, no por ser hombre hay que darle lugar a todo, sino que primero está el llamado y la consagración a servir a Dios. Pero aquí, perfectamente la que Dios llame, seguro que la vamos a apoyar, además hace falta. Más preguntas. Ana. Gracias. Dios les bendiga a todos. Con respecto, estamos examinando la misión de la Iglesia, con respecto al término comunidad. Hermano, ¿cómo ve ese cambio de que en los primeros tiempos siempre las congregaciones eran llamadas como iglesia y ahí desde hace unas décadas para acá se ha cambiado el término iglesia para llamarnos comunidad? Habiendo en nuestras sociedades todo tipo de comunidades. ¿En qué afecta eso a nosotros como grupo, siendo que el objetivo de Jesús, cuando habló con Pedro, le dijo: sobre esta roca conformaré mi iglesia? Y la palabra iglesia, como sabemos, significa los apartados, pero la palabra comunidad no implica que seamos los apartados. Bueno, para mí otra vez. Bueno, yo creo que realmente ha cambiado mucho, es decir, han cambiado mucho los términos, ¿no? Han cambiado mucho los términos a lo largo de la historia, ¿no? Si empezamos por los primeros apóstoles, la palabra iglesia como tal se usaba muy poco. Porque era la comunidad, era la comunidad. Sí, hay varias acepciones, ¿no? En realidad la palabra iglesia como tal, o eclesía, significa ciertamente eso, los apartados, pero tiene un término más bonito para mí, que es los llamados hacia afuera. Es decir, los llamados hacia afuera significa que nuestra misión no está aquí. La misión está fuera. Es decir, ese es el verdadero sentido de iglesia, los llamados hacia afuera, ¿no? ¿Qué ocurre? La verdad es que la palabra iglesia, por desgracia, o el término iglesia, se ha visto muy deteriorado, se ha visto muy castigado, y se ha visto para mi gusto, para mi parecer, con malos ojos porque cuando tú a alguien le hablas de iglesia, automáticamente hay un freno, hay un rechazo que lógicamente tenemos que evitar. Claro, ¿qué ocurre? Que podemos decir mil cosas. Esto es una comunidad, esto es un centro cristiano, esto es una reunión de personas que creen lo mismo, ¿no? Yo creo que al final a mí me da igual la definición que me ponga, porque si alguien me dice que esto es una lavadora, pero es una Biblia y yo lo uso como Biblia, a mí me da igual cómo le llame, porque realmente la comunidad, la iglesia o la reunión de hermanos es el mismo sentido, ¿no? ¿Sería bueno retomar el término iglesia y darle el valor que realmente tiene? Sí, pero a veces crea confusión en el sentido, ¿dónde vas? Voy a la iglesia, al edificio. Pero no la conocemos como una comunidad, que como hablábamos el primer día, cuando hablábamos de comunidad, es tener una unidad común, pensar una cosa, es decir, o por lo menos tener en claro que esa cosa que pensamos, que es Jesucristo, que es Dios, esa es la que nos une, eso es lo que tenemos en común, ¿no? Entonces, en cuanto a retomar el término iglesia, perfecto, llamémoslo como queramos, siempre y cuando lo hagamos bien. ¿Quién más quiere preguntar? Podéis preguntar de cualquier otro tema que hay ahí.
A ver, Sandra. Buenos días a todos. ¿Cómo se debe de vivir en comunidad según la Iglesia? Según la Biblia. ¿Cómo debemos de vivir en comunidad según la Biblia? Bueno, vamos a ver. A ti, Manolo. Hay muchas formas, realmente hay muchas formas, ¿no? Cuando nosotros analizamos el trayecto de los primeros apóstoles, de la primera iglesia, del primer tiempo, ellos tenían una vivencia o una forma de vivir en comunidad que era, permitidme la expresión, idílica. Era muy bonita, muy preciosa, pero vamos a ser realistas. Hoy eso no puede ser. Es decir, ¿qué ocurre? Ellos vivían en común y dice que tenían en común todas las cosas, pero por una razón muy sencilla, porque ellos pensaban que el Señor llegaba dentro de la semana que viene. Entonces, claro, ¿qué ocurría? Decía, oye, ¿yo para qué quiero un campo? Lo vendo. ¿Y yo para qué quiero tener 4 bueyes? Los vendo para los demás. Entonces, de hecho, nosotros vemos la historia, vemos en Hechos de los Apóstoles, cómo ese fue el trayecto, ese fue el trayecto de los primeros cristianos. Luego ya cuando la iglesia va creciendo, el tiempo va pasando y el Señor no viene, pues entonces ya las cosas van cambiando. Las cosas van cambiando y ya cada uno, aunque viven en comunidad, aunque existe esa comunidad, pero ya se crea otro tipo de organización o se crea otro tipo de forma de vivir en comunión. Y de ahí de donde deriva luego todo lo que es ya las iglesias posteriores, porque realmente ellos esperaban que Jesucristo viniese en un plazo muy, muy cercano. Entonces decía, no tiene sentido que tengamos nada en la tierra, preferimos compartirlo con los demás, que era una experiencia y una forma de ver las cosas muy bonitas, ¿no? Pero creo que aparte de idealizar la iglesia, hay que ser realistas con la iglesia, compartir, tener comunión, es decir, amar a los hermanos, todo eso, pero como Dios siempre ha dicho, en un orden, y de una forma en la que podamos llevarlo hacia adelante. A mí me gustaría añadir algo. El concepto que muchas veces nosotros tenemos de comunidad, o que alguna gente intenta manejar de comunidad, es: este es un sitio al que yo vengo para que me sirvan. La comunidad como un uso. Es muy fácil considerar que la iglesia debe estar a mi servicio. En lugar de yo ser parte del servicio a la iglesia, porque recordad que la Biblia dice primeramente a los hermanos de la fe y después a los de fuera, a los necesitados. Y en aquella época la gente que era pobre de necesidad. Nosotros decimos de necesidad, es que necesitaban de todo. Y la iglesia, viendo la necesidad, utilizó los recursos que tenía para eso. Pero fijaos que ya en 1 Corintios dice la Biblia que cada uno sepa tener su propia casa. Es decir, ya en el año 57, 58 y 59 empieza lo que es un cambio, porque la gente que esperaba que el Señor venía inmediatamente, como muy bien ha dicho Manolo, ya se daba cuenta que el Señor tardaba en venir. Que el Señor lo avisó en aquellas parábolas en las cuales se dice, y como tardaba en venir, ya se avisó. Entonces es muy importante que entendamos que la iglesia no es el lugar al que yo vengo para que me sirvan. Yo vengo aquí para servir. Si entendemos eso, cambiamos el chip. Muy bien. Más preguntas. Ana, otra. 2. ¿Del mismo tema o de otro? No. Hermano, con respecto a la parte de compartir el Evangelio.
habló de que el Evangelio es parte de lo que debemos comunicar como paz en nuestro corazón, reconciliación con Dios y salvación. Pero ¿y dónde queda la parte del pecado? Recordemos que cuando Jesucristo comenzó su ministerio, dijo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, en los últimos tiempos se habla poco sobre el pecado dentro del mensaje evangelizador. ¿Será porque nos hemos vuelto más tibios al predicar? ¿Será porque tenemos miedo de que la gente no quiera afrontar que son pecadores y que en verdad necesitan a Jesús? ¿Será que se ha suavizado el tema sobre el pecado a la hora de hablar sobre Jesucristo y sobre la salvación? Bueno, me toca a mí. Es que depende también cómo usas el lenguaje de la reconciliación. En ese tema que estuvimos hablando, la reconciliación es la cercanía y la resolución de un conflicto entre dos personas o entre dos circunstancias. Entonces, por nuestra parte, depende de donde hayamos oído el Evangelio, quién nos lo trasladó a nosotros, la forma en que hemos sido educados o enseñados de cómo predicar, juega un papel muy importante. Entonces, está claro que para que haya una reconciliación, tiene que haber un reconocimiento de que yo he cometido un error o me he resbalado en contra de la persona a la que he ofendido. En este caso, estamos hablando de la humanidad y Dios. Y no hay forma de reconciliar esas dos partes. Para eso, Dios, viendo que esa imposibilidad es una realidad, envió a Jesús, siendo en alguna manera el agente que iba a reconciliar a la humanidad con Dios. Pero ahora Jesús se va y nos deja, pero no nos deja huérfanos, como nos enseñó hace poco Herman, sino que envía el Espíritu Santo sobre el creyente para que pueda explicar bien en qué consiste reconciliar un asunto que está bien lejano de la una cosa de la otra. Ahora, soy yo, cuando a mí me toca hablar de Jesús, soy yo el que me toca decirle a la persona cómo hacer esa reconciliación, qué le ofrezco, qué le estoy diciendo a la gente cuando yo le hablo de Jesús. Porque si le digo, Dios te va a bendecir, te va a dar un trabajo, te va a multiplicar con muchas bendiciones, va a sanar tu enfermedad, va a reconciliar tu matrimonio, te va a restaurar tu fábrica y tu trabajo, ¿quién rechaza una oferta así? Pero sin embargo, si vamos a las primeras palabras de Jesús, de aquellos que intentaron seguirle, Jesús no le regala el oído. Le dice, si alguno quiere. Entonces tenemos que decir, el Evangelio no es para todos, es para el que quiere. Si alguno quiere seguirme, sabe que esta es su responsabilidad. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, así que tú te lo piensas. Si yo soy realmente lo que te conviene, pero si me sigues, tienes que tomar mi enseñanza, negarte a vivir para el mundo, tomar mi enseñanza, aplicarla a tu vida y seguirme. Y yo voy a ser tu pastor y tu consejero desde el momento en que tú decides seguirme hasta el final de los días. Pero lo decides tú. Entonces, claro, yo no sé lo que le ofertamos cuando hablamos de Jesús. Entonces, claro, tiene mucha parte cómo nosotros transmitimos lo que se nos ha concedido. Y lo único que nos ha concedido es un ministerio de reconciliación. Decirle a las personas que no creen en Dios o viven fuera del orden de Dios, de cómo pueden establecer esa relación. Y soy yo como enviado el que a veces digo cosas que no tengo que decir y aquellas que tengo que decir no las digo, ¿no? Por eso hay mucha gente cuando hablamos de esa propuesta extraordinaria, podemos convertir a Dios en un fraude cuando se encuentre que aquello que tú le dijiste no se está cumpliendo. Y pueden tomar la iglesia como algo fraudulento, pues que esto no tiene sentido, que sus problemas no se han solucionado, que para arriba y que para abajo. Pero lo único real es que Cristo ha venido a perdonar los pecados del mundo.
y que la gente se reconcilie con Dios. Es lo único que tenemos autorización para decir desde el principio. El resto, cuando el creyente o la persona se arrepiente y se consagra a Dios, lo que Dios haga evolucionar su vida en cuanto a decidir bien, ser honesto en el trabajo, ser aplicable en la universidad, ser honesto en los vecinos. En cuanto a mi educación, depende de qué arrepentimiento he tenido con Dios. Pero yo juego un papel muy importante cuando transmito el Evangelio, ¿no? Hay una cosa que yo creo que es importante y yo entiendo a la hermana porque, es decir, hay mucha relajación en cuanto a muchas cosas, ¿no? Pero la Iglesia tiene que tener claro que lo que es pecado, y es pecado lo haga quien lo haga. Es decir, no hay excusas para gente que, es decir, que se vaya por la tangente, sino que, es decir, lo que es pecado declarado. Lo que sucede es que si nosotros observamos lo que la palabra de Dios hace, en el Evangelio de Juan se nos dice en el capítulo 3 que el mensaje que traemos no es un mensaje de juicio. Jesús no ha venido para juzgar al mundo. Y Él lo declara abiertamente. Y nosotros deberíamos aprender a tampoco estar indagando en las vidas de la gente para juzgarlos a ellos. Preocupémonos por nuestra vida. Preocupémonos por ser creyentes honestos y sinceros. Y démosle a la gente un mensaje de esperanza y, como ha dicho Miguel, de reconciliación. A través de las conversaciones que se tienen con las personas que llegan al Evangelio, siempre se les habla de lo que es el pecado y de lo que es ser pecadores que necesitamos ser redimidos. Pero el mensaje que a voz en cuello tiene que predicar la Iglesia hoy no es tú eres un pecador y te vas a ir al infierno. El mensaje que tiene que predicar la Iglesia de hoy es un mensaje que le diga hay vida, hay esperanza y si tú te acercas a Jesús, tú vas a recibir lo que verdaderamente Él tiene para ti. Amén. Muy bien. Más preguntas. Bueno, me falta una. Me gana. Me falta todas estas. No, mentira. La siguiente pregunta tiene que ver con la prédica de nuestro hermano Bernardo sobre la fe en la Biblia. Ciertamente, hermano, este compendio de libros, como usted bien lo denominó, nos orienta y nos señala a Cristo, y eso es lo principal que debemos buscar en sus páginas. Pero estamos enfrentando tiempos difíciles, como dice el apóstol Pablo, estamos en tiempos peligrosos, donde están ocurriendo cambios justamente en el libro o el compendio del libro que es nuestra guía, que es nuestra lámpara a nuestros pies. Este hermoso libro está siendo cambiado, está siendo transformado a merced de grupos que lo consideran como un libro subversivo, como un libro discriminatorio y de alguna manera esto está cambiando el mensaje original que nosotros seguimos. ¿Cómo ve usted, hermano, esos cambios que se quieren hacer en cuanto a los fragmentos bíblicos y en cuanto a la parte de género, que incluso se está hablando de cambiar el género en el Padre Nuestro?
Bueno, la realidad está en que discrepancias en cuanto al texto bíblico han existido desde siempre. Es decir, ya en el primer siglo empezó la gente a interpretar los primeros textos que se escribían de una forma o de otra y de llevarse el texto a su terreno. Un escritor muy bueno cristiano decía en una ocasión que un texto fuera de contexto es un pretexto. Es decir, a veces se puede utilizar, digamos, un texto bíblico para intentar traerse o llevarse, como se dice, la harina a nuestro costal. Pero yo creo que nosotros tenemos un mensaje que dar y tenemos que ser, digamos, muy fieles a ese mensaje. La Biblia nos enseña que tendremos que dar cuenta a Dios y que lo mejor que podemos hacer es trazar la palabra correctamente. Ahora, que haya grupos, y esto tiene que ver, yo creo, mucho con lo que son las distintas ideologías que se van imponiendo en lo que es el mundo cristiano y el mundo secular. Es decir, yo he llegado a ver la Biblia arcoíris, que es decir, que resaltaba cualquier pasaje que pudiera servir para apoyar un comportamiento homosexual. La Biblia de las mujeres para, digamos, intentar darle más valor a la mujer que al varón. Pero, es decir, nosotros tenemos que aprender una cosa. El reino de Dios no es una lucha de sexos. Y eso es un error muy grande. Y dentro de la iglesia, en esta iglesia, hermano, a los 2 años de empezar la congregación, ya habían hermanas de la iglesia que dirigían y predicaban. Y a los 3 años o 4 años de estar en la iglesia, ya teníamos hermanas nombradas como diaconisas. Es decir, que aquí nunca a nadie que valga, y hermano, quiero permitirme decir algo. Cuando yo digo a alguien que valga, no quiero decir a alguien que tenga títulos, sino a alguien en quien los demás de la congregación descubren que hay una unción de Dios o un llamamiento de Dios. Cuando eso se ve, a nadie que tenga ese llamamiento se le va a pisar para que no salte, para que no se desarrolle. Lo que queremos es gente que sirva. Y quiero decir algo, hermanos. El reino de Dios no se compone de cupos. En la política ahora se está hablando de lo que son otra vez las listas cremalleras. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. En el reino de Dios no necesitamos tener cupos ni de hombres ni de mujeres. Necesitamos a los mejores, tanto de hombres como de mujeres, para servir dentro del reino de Dios. No sé si te he contestado a tu pregunta, pero frente a los distintos grupos que surjan, que pueden surgir de todo tipo, se ha hecho Biblias en las que se quiere cambiar el sexo de Dios y que Dios no sea hombre. Tenemos que ser conscientes que, es decir, esas son luchas que están dentro de la sociedad y que la sociedad quiere enfrentar con ellas a la iglesia. Si tú sabes claramente, es decir, que mi concepción de Dios es una concepción de padre, quizás porque es lo que he leído siempre y porque la palabra de Dios, desde el punto de vista del texto hebreo, pues siempre es así, ¿no? Pero quiero decir que Dios en ese sentido no tiene un sexo definido. Entonces, claro, eso se coge, se saca del contexto
y entonces se convierte en un pretexto. ¿Sí? Y entonces no tenemos que caer. Nosotros no estamos aquí para convencer a aquellos que tengan pretexto. Nosotros estamos aquí para darles el mensaje de lo que hay que creer y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No sé si te he contestado. Muy bien. ¿Quién más quiere preguntar? Tenemos todavía 5 minutos. ¿Cómo creéis, está ya como último y un poco refrendando lo que he intentado compartir esta mañana, cómo creéis que la Iglesia puede ser positiva y de gran ayuda a esta nueva realidad cultural que el mundo entero está viviendo, la sociedad entera estamos viviendo, las familias y absolutamente todo donde nos movemos está comenzando a cambiar. Y nosotros somos un efecto de eso. En el año 95 éramos todos españoles, en la iglesia. Todos. Había una hermana chilena, que era la única, ya mayor, que venía con nosotros. Y en el año 75, cuando Franco murió, los extranjeros para mí eran los antequeranos que venían de Madrid y de Barcelona de vacaciones. Esos eran extranjeros para mí, porque no había nadie en Antequera de extranjeros. Nadie, absolutamente nadie. Nadie es nadie. Entonces, para nosotros esos eran los extranjeros. Entonces, fíjate qué cambio de realidad hemos vivido en la iglesia. Del año 95, donde todos éramos españoles, pues ya no ganáis. Ya soy mayor proporción la gente que ha venido de fuera a ser parte de la iglesia, Ana, y somos menos españoles. Pero quiere decir que en alguna forma tenemos que perder identidad, tenemos que derribar barreras, tenemos que derribar muros y tender puentes para que todo el mundo se sienta cómodo y pueda tener la libertad de acercarse a la iglesia, a Dios, con entera comodidad, sin ningún tipo de barrera. Pero ese ambiente lo creamos nosotros. Nosotros podemos levantar barreras, levantar muros identitarios, culturales, religiosos, de formas, de maneras, y perder nuestro único objetivo común, que es llevar a cabo aquello, y a veces le damos más importancia a las formas que al principio. Aquello es un principio de Dios, donde está el corazón de Dios, y las formas, pues mira, si tú tenías costumbre de danzar en tu iglesia desde allí hasta aquí, bailar y para arriba y para abajo, si lo hace, a nosotros no nos extraña, porque eso lo hemos bebido, pero si no lo ves, no somos tampoco gente rara. Tampoco los españoles solemos decir 20 amenes en la predicación, somos gente calladita, no somos muy espectaculares. A lo mejor tú vienes de una iglesia pues fogosa, muy potente, ¿no? En ese sentido de manifestación, y puedes ver una diferencia de formas, no de principio. Muchas veces hemos dicho, el principio es orar. ¿Cómo se ora? ¿De pie o sentado? ¿De rodillas o tumbado? ¿Con los ojos abiertos o cerrados? Son formas. Sin embargo, la Biblia nos invita a orar sin cesar. Si tú te sientes cómodo de rodillas, ora de rodillas. Si te sientes cómodo levantando tus manos, pues levanta tus manos. Yo no voy a ir a buscarte, baja las manos que aquí no. Entonces, en ese sentido, esas barreras pueden ser para ti intransferibles, es decir, que no se pueden cambiar, o puedes entenderme que yo puedo estar orando con Dios de una manera intensa sin abrir la boca. Hay ejemplos, ¿no?
Primera de Samuel, capítulo 1, Ana habla con Dios de manera intensa y no abría su boca. Y el que estaba allí al lado creía que estaba borracha. Sin embargo, estaba orando intensamente a Dios, ¿no? Y tú puedes pegar 4 voces, levantar las manos y luego ver a alguien en la calle y pasar de largo y no prestarle atención. Es decir, son formas. Por eso yo os invito a que podamos en este tiempo reflexionar sobre eso y ver cómo podemos consagrar nuestra vida para que servir a Dios, servir a los demás no sea una imposición ni una obligación, sino sea un devocional que salga de nuestro interior para poder llevar a cabo lo que Dios quiere. Algo que tú decidas de manera voluntaria. Si tú descubrieras la voluntariedad del servicio a Dios, la voluntariedad del servicio a los demás, la voluntariedad de dar de lo que Dios te da, de poner de tu parte sin que nadie te lo imponga, descubres la vida en la fe y tu fe será indestructible, te lo aseguro. Por muchos problemas que vengan, no habrá nadie que te eche abajo si lo decides tú. ¿Vale? Nos ponemos en pie y oramos.